Hola niños y niñas, estamos en una nueva clase de nuestra asignatura de matemática y espero que se encuentren muy bien junto a cada una de sus familias. Vamos a conocer el objetivo para nuestra clase. Hallan el perímetro de rectángulos y cuadrados. Vamos a recordar un poquito en qué consiste, ¿cierto?, lo que trabajamos la clase anterior. Y estuvimos viendo el perímetro y dijimos que el perímetro de una figura es la longitud de su contorno. Para calcularlo, puedes sumar las medidas de todos sus lados, ¿ya? Puedes calcular el perímetro de una figura regular, ¿ya? Todos sus lados de igual medida, de dos maneras, sumando las medidas de todos sus lados, o bien, como vimos la clase anterior, multiplicando la medida de un lado por la cantidad de lados que tenga la figura. Para no olvidar el perímetro usando una cuadrícula, ¿ya? A veces yo me voy a correr un poquito por abajito, ¿ya? Y eh, en este caso, ¿cierto? Podemos calcular el perímetro de un cuadrado, ¿ya? Sabiendo y nos dicen que cada cuadrícula o cada cuadradito corresponde a una medida, ¿ya? En este caso, vamos a ver y nos dice que cada lado del cuadrado mide lo mismo. Podemos calcular el perímetro de la siguiente manera. Si nos dicen que cada una de estas líneas de este cuadradito mide 1 centímetro, entonces nosotros vamos a calcular que este lado, ¿cuánto va a medir? Entonces calculamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nosotros sabemos que este lado mide 6 porque cada una de estas linitas, ¿cierto? En cada uno de estos lados de este cuadradito más pequeño mide 1 centímetro. ¿Ya? Entonces tendríamos 6, 6 centímetros, 6 centímetros y 6 centímetros. Y por lo tanto, como les decía yo, podemos hacerlo como una suma y vamos a decir que 4 veces vamos a sumar, ¿cierto? 6 centímetros y nos va a dar de resultado 24. O bien podemos multiplicar, ¿cierto? 4 veces, porque sabemos que estos cuatro lados miden lo mismo, entonces podemos multiplicar 4 veces 6, ¿cierto? O 4 por 6 es igual 24 centímetros y podemos utilizar la multiplicación, que es lo que nosotros estado trabajando, ¿ya? Entonces, a continuación, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Y en este ejemplo me voy a correr para acá arriba, ¿ya? Entonces, acá la diferencia, niños, es que nos dicen que cada uno de estos laditos ya no mide 1 centímetro, sino que acá tiene una medida de 2 centímetros. Por lo tanto, nosotros vamos a decir 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, como acá igual nosotros sabemos que los cuatro lados del cuadrado tienen igual medida, cada uno de estos lados va a medir 8 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Sumando, ¿cierto? 4 veces la cantidad de 8 centímetros, como está acá, y nos va a dar de resultado 32, que el perímetro va a ser 32. O bien, como lo veíamos, también lo podemos hacer como una multiplicación, ¿ya? Entonces yo voy a decir 4 veces 8, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que es 8, 8, 8 y 8, ¿ya? Y nos va a dar el mismo resultado. El perímetro del cuadrado va a ser 32, ¿ya? Entonces, cuando se nos presentan estos tipos, ¿cierto?, de problemas o nos indican que este cuadradito, ¿cierto?, tiene una medida de 2 centímetros, nosotros tenemos que calcular que cada uno de estos va a medir 2 centímetros. Y tenemos que ahí calcular el total y podemos sacar el perímetro, o sea, en este caso los centímetros, ¿cierto?, del lado para poder calcular después el perímetro, ¿cierto?, la longitud total de este cuadrado, ¿ya? Entonces, acá tenemos el perímetro, ¿ya? De esta, de este, cierto rectángulo, ¿ya? Y nosotros tenemos, ¿cierto? Que
su largo mide 8 centímetros, 8 metros en este caso, y su ancho mide 4 metros. ¿Ya? Entonces vamos a calcular. Largo más ancho, largo más ancho. Largo más ancho, largo más ancho. Entonces vamos a sumar 8 más 4 más 8 más 4 y eso me va a dar resultado 24 metros, que va a ser el perímetro de este rectángulo. ¿Ya? Ahora vamos a calcular acá el cierto ancho, el largo y el ancho. ¿Ya? Entonces tenemos 6 y 6. Entonces vamos a sumar 6 más 6 más 6 más 6 y me va a dar el total de 24 metros en este caso, que sería el perímetro de este cuadrado. Vamos a ir a la actividad, ¿cierto?, de la clase, que va a estar en la página 46 del libro de matemática, ya sumo primero, texto del estudiante, tomo 1. Ya ahí es donde vamos a trabajar y vamos a realizar la actividad de la clase. Entonces, acá me aparece, ¿cierto?, una pregunta que dice, ¿qué harías para encontrar el perímetro de la figura? Aquí tienen que ustedes responder, ¿ya? Entonces, recuerda que el perímetro de una figura es la longitud de su entorno, de su contorno. Entonces, tengo que pensar, niños, cómo yo podría lograr, ¿cierto?, obtener el perímetro. Pensando ustedes, ¿qué hacíamos antes? ¿Ya? Em, Después dice, ¿cuánto mide el perímetro de las siguientes figuras? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahí? Con su reglita, ustedes van a ir midiendo, ¿cierto?, cada uno de, de los laditos, ¿cierto?, de esta figura y van a poder obtener, ¿cierto?, después el perímetro sumando cada uno de sus lados, ¿cierto?, según la medida que me dio con mi regla, ¿ya? Y luego dice, ¿cuánto mide el perímetro de la figura coloreada? ¿Ya? Se mide el rectángulo del centro. Entonces aquí tengo que calcular cuánto mide el perímetro de la figura coloreada. Recuerden que el perímetro es la longitud del contorno, del contorno. ¿Ya? Ahí hay una clave. Del contorno. Cuando yo hablo del contorno, estoy hablando de esto. Entonces, ahí también van a utilizar su reglita y van a ir, ¿cierto?, calculando los lados de cada una de estas figuras coloreadas y luego vamos a sumar cada uno de estos lados y nos va a dar el perímetro. ¿Ya? Entonces, espero sus evidencias, espero, niños, que se haya entendido. En caso de alguna duda, alguna consulta, se pueden comunicar conmigo, con la tía Loreto, con la tía Margaret, para, ¿cierto?, despejar cualquier duda. Y espero sus evidencias para poder revisar y retroalimentar si es necesario. Así que muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase.